Bueno, buenos días a todos, en especial, bueno, a Gabriel por estarnos acompañando en esta instancia que para nosotros es de mucho valor. Hace tiempo que venimos trabajando en lo que es la línea de biológicos en legumbres, eh, y nos parecía muy interesante poder generar este espacio, un Zoom, donde poder a nuestros clientes brindarle más información, bueno, de cómo viene la campaña y acerca del cultivo. Eh, Gabriel es ingeniero agrónomo del INTA Arroyo Seco, con amplia trayectoria en lo que es investigación y desarrollo en legumbres. Y bueno, en esta ocasión va a estar dictando una charla sobre la arveja hacia la construcción del rendimiento. Bueno, muchas gracias Eloisa. Buenos días a todos. Vamos a compartir. Y ahí está. Bueno, a ver si pasa. Ahí estamos. Bien. Arveja, campaña 24-25. ¿Cuánto se hizo en Argentina? Aproximadamente, depende de las fuentes que se utilicen. Si utilizamos la fuente del CISA, son 85.000 hectáreas. Si utilizamos la fuente del relevamiento que hace la Secretaría de Agricultura, son 107.000 hectáreas. Eh, lo que se informa en CISA es la- los lotes que desde el punto de vista comercial son formales, con justificación del origen de semilla, etcétera. La tendencia es creer de que se siembran algunas hectáreas más de lo que se informa en CISA. Conclusión que esa es la distribución geográfica de los lotes de arvejas declarados en la campaña 24-25. Como siempre, tenemos una eh, este, fuerte presencia de legumbre en lo que es el nordeste de Buenos Aires y el sudeste de Santa Fe, sobre todo el Departamento de Constitución, el este del Departamento de Constitución y los partidos de Pergamino, Salto, donde está más concentrada. Después tenemos Ramallo, y también en San Pedro, con fuerte presencia de arvejas, ¿no? Eh, y también Entre Ríos. Así que, bueno, la composición del tipo de arveja es, como siempre en Argentina, predominan siempre las verdes, están perdiendo un poco de terreno de mano de las arvejas amarillas, ya con un crecimiento del 25%. Y lo que es la producción o la tendencia de producción, estos son datos de la Secretaría de Agricultura. Estábamos en la campaña hace 10 años con 117.000 toneladas y hoy ya estamos con 255.000 toneladas producidas. Fíjense lo que fue el año de la sequía, la campaña 2022, con apenas 60.000 toneladas, fue un fracaso muy, muy grande. El pico lo obtuvimos en la campaña 21-22, que fue el último año de excelente cosecha de arveja. Este también fue, en la campaña 24-25, fue muy, muy, muy buena. Así que, ilustrando un poco lo que es arveja, lo que es la producción nacional, pasamos ya a la cuestión técnica de lo que es la definición del rendimiento, digamos, eh, dar los parámetros que más mueven la aguja en el rendimiento de los cultivos. Entonces, uno puede analizar o buscar la mejor variedad, puede buscar el mejor lote, puede eh, buscar la mejor zona, pero la variable que más fuertemente impacta en el rendimiento es la fecha de siembra. ¿Por qué? Y porque la fecha de siembra me va a hacer que para el mismo lote, la misma zona, la misma cantidad de agua acumulada, las mismas lluvias, yo haga que la arveja en el periodo crítico cambie de ambiente si cambio la fecha de siembra.
lo vamos a ir desarrollando un poco mejor esto. Dos cosas acerca de la arveja, dos puntos muy interesantes. La arveja es muy sensible al frío en el periodo reproductivo. Entonces, si yo me anticipo mucho con la fecha de siembra, tengo el riesgo de poner ese periodo crítico en una época del año donde las probabilidades de heladas tardías sean altas y si tenemos la intensidad de helada que hemos tenido en la campaña 2020 o 2022, es muy probable de que tengamos una merma importante en el rendimiento. Y por el contrario, si me quiero cubrir, como mucha gente hizo a partir de los desastres del año 2020 y 2022, a atrasar la fecha de siembra, nos pega, por otro lado, los sopletes en el estado reproductivo que, si bien le pegan al resto de los cultivos, como a los cereales, el trigo, la cebada, le pegan bastante menos que a la arveja. La arveja es muy, muy sensible, sobre todo con temperaturas por encima de 25 grados centígrados, ya empieza a sufrirlo. Ni hablemos cuando tenemos esas semanas de 32, 35 grados de temperatura, la arveja lo sufre muchísimo, produciendo aborto de óvulos, muerte del tubo polínico, fallando la fecundación. No es que no va a producir nada, pero las mermas de rendimiento son importantes. Pero eso es para tenerlo en cuenta. Otro de los aspectos, por supuesto, que hacen a la calidad del ambiente es la fertilización. Vamos a ver algunos aspectos centrales relacionados con la fertilización. Por supuesto, la protección, lo que es manejo de malezas, plagas y enfermedades, la elección del lote, los antecesores, la historia del lote. Vamos a ver algunos aspectos que son muy, muy importantes para tenerlos en cuenta. La variedad, por supuesto que la variedad juega, hay diferencias entre variedades, pero también vamos a ver la magnitud de esas diferencias en relación a la magnitud de la diferencia de rendimiento en diferentes ambientes. Y por último, la densidad, que es una variable que dentro de un rango relativamente amplio podemos tener los mismos resultados. Vamos a pasar a lo que es fechas de siembra. Bueno, como decía recientemente, ¿no? Acertar la fecha de siembra de tal modo escapar de las etapas reproductivas a las heladas tardías o a los sopletes de primavera. ¿Qué pasa con el tema muchas veces me han preguntado qué preferís, una helada tardía o el soplete, o qué quisieras evitar? Y la verdad es que después de meditarlo bastante, el impacto es negativo en los dos casos, pero con las heladas tardías sucede que la helada se da un día probablemente, o en 2 días máximo, una helada tardía, una helada fuerte eh, en plena primavera, ¿no? En cambio, los sopletes generalmente son olas de calor que duran entre una semana y 10 días, y eso es más negativo que tener una sola helada tardía afectando el rendimiento. Bueno, como decía, la arveja es muy sensible en el periodo crítico, que es de floración en adelante, a temperaturas por encima de 25 grados centígrados. En la región núcleo, la fecha óptima, vamos a ver datos, ¿no? Para variedades primaverales, es durante la primera quincena de julio. Cuando digo la región núcleo, es justamente esa que mostraba con mayor densidad de hectáreas de arveja, que es el norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe, ¿no? Y se extiende desde fines de junio, como muy temprano, hasta principios de agosto, como muy tardío. Y en las variedades invernales, que hoy en el mercado hay tres que tienen cerca de 10 años en Argentina, y dos nuevas que van a estar comerciales este año algunas, y la otra tal vez el año que viene, entre 30 y 45 días antes, desde, digamos,
dependiendo el año, desde fines de mayo a mediados de junio, o desde mediados de mayo a mediados de junio como fecha óptima para la siembra de esas variedades. Acá tenemos datos de fenología de variedades invernales sembradas el año pasado. Hicimos una red de ensayos de 4 o 5 localidades con las mismas variedades, fueron 4 variedades, en siembras de mediados de mayo, principios de junio y mediados de junio. Y esta es la fenología. Bueno, esto siembra, por supuesto, S siembra, emergencia, la F floración y madurez fisiológica. Y acá en el eje de las X tenemos los días desde la siembra. Entonces vemos que, por ejemplo, esto es el promedio, todas se sembraron el mismo día, emergieron aproximadamente a los 12, 13 días, pero la sembrada el 16 de mayo empezó a florecer el 1 de septiembre, promedio. Alguna variedad empezó a florecer el 30 de agosto o el 29 de agosto. ¿Cuáles son las características climáticas en esta etapa? Bueno, hay una alta probabilidad, como vamos a ver, de tener una helada tardía. Eh, Agosto es un mes muy, muy helador. Eh, pero cero riesgo de tener sopletes, ¿no? Fue un año, el año 2024, un año todavía niña suave, con lo cual es un año frío, relativamente frío. Tuvimos heladas muy, muy severas en el invierno, especialmente en julio, de hasta 7 8 grados bajo cero. Eh, pero después, a partir de mediados de agosto en adelante, esas heladas fueron menguando. Tuvimos una helada muy suave en octubre, creo que los primeros días de octubre, y hubo afección en esta fecha de siembra de alguna de las vainas, pero lo que se pudo haber perdido por alguna helada tardía se ganó con creces en el periodo de llenado sin tener eventos de temperaturas muy, muy altas. Una siembra del 3 de junio nos lleva a la floración a mediados de septiembre. Y aquí sí, ya el riesgo de heladas se reduce sensiblemente, de heladas tardías, pero fíjense que el periodo crítico lo transita durante todo lo que queda de septiembre y principios de octubre, llegando a madurez fisiológica alrededor del 20 de octubre. Las chances de tener sopletes del 20 de octubre en adelante son muy altas, ¿no? Y por último tenemos la fecha de siembra de mediados de junio, donde ya la floración se atrasa al 22 de septiembre, con algún riesgo luego de mediados de octubre de tener algún soplete que afecte el rendimiento. Vamos a ver los datos de rendimiento, pero ahora les muestro el gráfico de lo que son las probabilidades de helada. Esta es la probabilidad del 50% de tener una helada agrometeorológica, es decir, una helada de 0 grados o menos. Tenemos al 10-12 de septiembre una chance del 50%. Si nosotros llevamos la floración, por ejemplo, al 15 de septiembre, ya la chance de tener, perdón, de 3 grados o menos, la chance baja al 20%. Quiere decir que en 2 de cada 10 años vamos a tener un problema de helada tardía. Estos son los datos de la base meteorológica de la Facultad de Ciencias Agrarias de Zavalla. Y para la zona donde estaba este ensayo, que era en Coronel Domínguez, bueno, claramente nos habla de las probabilidades, ¿no? Vamos a ver qué pasa con los rendimientos generalmente estos y la fecha de siembra de estos cultivares invernales. Son datos de la campaña 2022 de Barrow,
rendimientos aceptables para la fecha óptima. Fíjense, una fecha temprana para esa localidad estuvo el promedio de las cuatro variedades. Bueno, acá Reusit la pusimos como testigo, no es invernal, pero Aviron, Baltrap, Curling, el promedio estaban alrededor de 1500 kilos, ¿no? De las invernales. Tomemos en cuenta las tres primeras que son las invernales. Sí, esta es una fecha muy temprana para esa zona y ese ambiente. En la fecha óptima, fíjense la diferencia de rendimiento. El promedio acá dijimos era 1500, el promedio acá de las tres primeras lo podemos ubicar en 3000 kilos. ¿Eh? Casi que duplicó el rendimiento y lo único que varió fue la fecha de siembra. No es el mismo suelo, la misma fertilidad, la misma lluvia, etcétera, etcétera, pero yo cambiando la fecha de siembra, no apurándome, esperando, por supuesto que en esto me van a escuchar decir habitualmente el hombre propone y Dios dispone, porque no muchas veces, y un ejemplo de lo que está sucediendo ahora, las invernales recién ahora se está pudiendo entrar a sembrar por las humedades que tenemos, y estamos ya en el final de la ventana de siembra de estas variedades invernales. ¿Quiere decir que vamos a perder? No, porque depende de cómo se dé el año después allá en la parte reproductiva. Y si nos atrasamos en la fecha de siembra, nuevamente el rendimiento vuelve a caer. Tenemos una campana de rendimiento con brechas muy importantes debido a la fecha de siembra. Entonces, eh, mucha gente dice, bueno, yo para obtener buenos rendimientos tengo que invertir en fertilizante, en protección, en la mejor semilla, por supuesto, pero en esto es agronómico, hay que invertir conocimiento, saber estos datos, tenerlos presentes para saber cuáles son las probabilidades de obtener los máximos rendimientos. Bueno, alguna imagen de lo que es una helada en estado reproductivo, la vaina completamente helada, muerta. La planta de arveja va a rebrotar, va a seguir produciendo, tiene un hábito de crecimiento indeterminado, va a volver a florecer, lo cual genera una heterogeneidad muy grande en lo que es la madurez de los distintos nudos reproductivos que se van generando en una planta, porque hay plantas que no fueron afectadas por heladas, que van a madurar normalmente, mientras que va a haber plantas que todavía están en inicio de llenado de grano cuando hay chauchas que ya están en madurez fisiológica dentro del lote, ¿no? Y eso también atenta contra la calidad. En el momento de cosecha va a haber que llegar a una solución de compromiso para no afectar la calidad del grano. Ya lo vamos a ver más adelante. Y los sopletes que producen aborto de los óvulos, caída de vainas, de 8 o 9 óvulos que, que- que son futuras semillas, termina teniendo una o dos en la vaina, y las mermas de rendimiento son muy, muy importantes. Bien, dicho esto de la fecha de siembra, pasamos a lo que es la fertilización. La arveja normalmente o cualquier cultivo, el nutriente que más requiere es nitrógeno y a diferencia de los cereales, nosotros no fertilizamos con nitrógeno a las leguminosas porque tienen la capacidad de tomar a través de la simbiosis el nitrógeno del aire, que es muy abundante. Pero para que eso suceda, nosotros tenemos que poner esa bacteria en la semilla, tenemos que inocular y hacer una inoculación consciente, sabiendo de que cada semilla debe tener una carga de bacterias vivas, y estas bacterias son extremadamente sensibles a los errores que podemos cometer. Por ejemplo, poner cualquier terápico de semillas, cuando digo terápico, digo curasemillas, fungicidas, que no haya sido testeado previamente por el proveedor del inoculante. Eh, Eso atenta contra la viabilidad de la semilla, de la bacteria, que es lo primero que va a sufrir en algún inconveniente eh, o en alguna situación agresiva del ambiente. No es tanto la semilla, sino la bacteria que está ahí. Otro de los aspectos es la fertilización. El fertilizante
es muy agresivo, si lo es para la semilla, mucho más para la bacteria. Así que tratar de separar el fertilizante de la semilla, no solo por la semilla, insisto, sino también por la viabilidad de las bacterias que estamos metiendo ahí adentro. Tengamos en cuenta que un gránulo de cualquier fertilizante fosforado, fosfato monoamónico, un fosfato super triple, cuando toma en contacto con la humedad del suelo, se expande, difunde hasta 1 centímetro de diámetro del gránulo, con un pH que baja muy fuerte, muy, muy fuerte a niveles de 1,5, 2, y ese nivel de acidez produce la muerte de la bacteria si está al lado de la semilla, antes que afectar la germinación de la semilla. Bueno, eh, esto que veníamos comentando, los aportes por fijación biológica de nitrógeno llegan a ser hasta el 80% de las necesidades totales de nitrógeno. Promedio medido en INTA Oliveros por Salvagiotti y su equipo están en el 60% de las necesidades del cultivo. O sea, es muy importante. Tengamos en cuenta que el requerimiento de arveja que nosotros hemos medido por tonelada de grano es de 50 kilos de nitrógeno. O sea, para una producción de 3 toneladas de grano, 90 kilos, más de la mitad, por supuesto, 90 kilos de nitrógeno lo provee la fijación biológica. Es muy importante, 90 kilos, saquen la cuenta, son 200 kilos de urea. Hoy la urea está a $550, son $100, más de $100 en nitrógeno que está incorporando la arveja al sistema y que obviamente se lo va a llevar cuando lo cosechemos, por supuesto, pero el balance va a ser menos negativo que en el caso de los cereales, ¿no? Bueno, lo que decíamos, o sea, no es económico ni amigable con el ambiente, ni necesario el uso de fertilizantes nitrogenados en arveja. Lo mismo que tampoco lo es en soja o cualquier otra leguminosa eh, que tenga inoculantes comerciales. Bueno, imágenes típicas de parcelas, testigos sin inoculantes, en campos que nunca tuvieron arveja, que no hay bacterias naturalizadas. Esto es una foto de un campo en Zavalla, un testigo y las parcelas inoculadas. Cuando yo veo esto en el periodo crítico, inicio del periodo crítico, las diferencias de rendimiento pueden ir de 500 a 2.000 kilos por hectárea. ¿Mm? Que esto me dé 1.100 kilos y esto me dé 3.500 kilos. Es muy normal. Generalmente sucede en campos con antecedentes de arveja que nosotros no veamos las diferencias, porque nuestro ojo no percibe las diferencias de color entre un inoculado y un testigo, y las diferencias de rendimiento en ese caso están en el orden, lo mismo que sucede en soja, que se han hecho muchísimas experiencias entre 250, 450 kilos por hectárea. Y no lo vamos a ver, pero la diferencia de rendimiento sin duda está. Esto es, bueno, esto es lo que sucede en algunos campos que nunca tuvieron arveja. Fíjense, acá o no se inoculó o falló la inoculación, y los únicos sectores donde la arveja tiene algo de nitrógeno es donde hubo una cueva de peludo o bosteo de hacienda, y bueno, ya esto es tarde, ya la arveja está en floración, no hay forma de arreglarlo. Acá la productividad se reduce al mínimo. ¿Mm? Esto es muy importante. Esto sucede mucho en campos que nunca tuvieron arveja y no se inocula o se inocula mal, o con productos que no son, o inoculantes que no tienen un control de calidad, digamos. ¿Qué pasa con el fósforo? Bueno, para el fósforo, primero, análisis del suelo como herramienta para definir el umbral de respuesta. Yo tengo que saber
que cuando tengo en un suelo niveles de fósforo en el rango entre las 15 y 18 partes por millón, si el análisis me da ese promedio, quiere decir que en el lote tengo sectores de 25, 30 y sectores con 10 o menos. Entonces, ir con un arrancador, un fertilizante fosforado a modo de arrancador con dosis bajas de 30, 40 kilos. Siempre utilicen fuentes de fósforo con alto contenido de fósforo, porque muchas veces se utiliza súper simple, pero que tiene muy bajo nivel de fósforo. Eh, o concentración de fósforo. Lo ideal es poner menos kilos, pero de un fertilizante rico en fósforo, un monomónico, o una mezcla de monomónico con algún otro producto o alguna mezcla química. La eficiencia agronómica en los suelos con 15 partes por millón o menos es de alrededor, en promedio, de 30 kilos de granos por kilo de fósforo que yo aplico. Vale decir que si yo estoy en un lote y tiene 10 partes por millón y este, fertilizo con 100 kilos de monoamónico, que son $80, voy a tener una respuesta de aproximadamente 600, 700 kilos de arveja por haber fertilizado. O sea, se paga con creces y es el nutriente que en mayor medida brinda respuestas importantes. Vamos a ver algunas imágenes de lo que es esto, ¿no? Bueno, lo que decía antes, separar el fertilizante de la semilla, no tanto por el poder germinativo, por la germinación de la semilla, sino también por la viabilidad de la bacteria. Una de las herramientas que tiene el productor para también incluso anticipar las labores y reducir algo el nivel de cobertura que pudo haber quedado el año anterior, de tal manera que el impacto de las heladas sea menor, es bueno, incorporar el fertilizante fosforado previo a la siembra y en el momento de la siembra ir solamente con la semilla. Esta es una imagen de ensayo eh, que llevamos a cabo hace muchos años en Molina, son variedades viejas de arveja, ¿no? Esto es facón. Tenemos a la izquierda el testigo, a la derecha el fertilizado con 100 kilos de super triple. Y fíjense, el mismo estadio, obviamente, tenemos acá a la izquierda, bueno, desperdiciando recursos, radiación, es una arveja que está por entrar en floración, y dejamos lugar para que las malezas, si bien la arveja no es como un cultivo de cobertura en relación a la competencia con malezas, pero no es lo mismo tener un cultivo abierto, donde acá estamos dándole lugar a que las malezas prosperen muy bien en comparación con lo que es lo que tenemos a la derecha, donde sombrea mucho más. El consumo de agua, por supuesto, acá se evapora mucha agua y en este caso se transpira mucha agua, con lo cual transpirar es generar rendimiento. Las diferencias a través de los componentes de rendimiento, acá nos da 3,5 vainas por planta, mientras que el fertilizado nos dio 4,9 chauchas por planta, un promedio de rendimiento. Estos son promedio de 16 ensayos, de 2.000 kilos los testigos contra 2.800 los fertilizados. Eh, Antes de entrar en genética ambiente, comentar qué pasa con el azufre. No hemos tenido en esa red de ensayo respuesta al azufre, sencillamente porque en la rotación los productores en general vienen fertilizando con mezclas que contienen azufre y que tiene una dinámica en el suelo diferente a la del nitrógeno, siendo menos móvil, queda reciclando y la verdad que después haciendo los análisis de contenido de azufre en semillas, nos damos cuenta de que la arveja tiene un bajo requerimiento de azufre. De hecho, los aminoácidos de las proteínas de arveja, la proporción de aminoácidos azufrados en la proteína de arveja son muy bajas. O sea, ya por sí el requerimiento es casi la mitad del azufre que requiere la soja. Bien, dicho esto, pasamos a lo que es genética de ambiente, lo que siempre nos pregunta el productor, che, ¿qué variedad siembro? ¿Cuál es la que más rinde?
Bueno, esto es la red de cultivares de arveja de la campaña pasada. Tenemos los ambientes donde se sembraron variedades invernales. eh, y tenemos rendimientos desde 1.000 kilos a rendimientos de casi 4.800, 4.700 kilos promedio. Fíjense la brecha, lo que yo les decía antes, del ambiente. Uno cuando hace el análisis de qué es lo que más impacta en el rendimiento, y decimos que, bueno, es la fecha de siembra, porque la fecha de siembra me pone al mismo lote en dos situaciones distintas del periodo crítico, pero también es la fertilidad y es el comportamiento, fundamentalmente las temperaturas en el periodo crítico. La brecha entre el mejor y el peor lote es más de 4.000 kilos, más de 4.000, perdón, sí, 3.500 kilos entre el peor y el mejor ambiente. Eh, Tenemos ambiente en Bobalcarce, que este año se comportó, el promedio es el punto azul, que ahí lo marco. Balcarce, por ejemplo, tuvo un rendimiento de 2.300 kilos aproximadamente, pero en Balcarce ha habido años que ha rendido 7.000 kilos la arveja, algunas variedades, promedio 6.000. Bueno, este año por condiciones climáticas, bueno, como pasa en todo cultivo, rindió casi la mitad de lo que potencialmente puede dar. Y lo mismo, Coronel Domínguez, que ha tenido rendimientos en los últimos 5 años relativamente bajo, en 2.500, 3.000 kilos, estaba en 4.700. ¿Y qué pasa con las variedades? La variación entre la mejor y la peor variedad. Bueno, acá tenemos, la peor variedad fue Valtrap con 2.800 kilos, 2.900 kilos, y la mejor variedad fue Fuerwe, esto es en la misma red de ensayos, con 3.200 kilos. Entre la mejor y la peor, si bien son cuatro variedades nada más, estas son las invernales, hubo una diferencia de 400 kilos, contra 3.000 kilos en la diferencia de ambientes, ambientes malos y ambientes muy buenos. Y el ambiente lo hace el año, por eso siempre digo, insisto con esto, el hombre propone y Dios dispone. Todo depende de cómo vengan las temperaturas, las lluvias, las heladas tardías, etc. Estas son las variedades invernales. Este año se agrega una más que es Scream. Y acá tenemos las variedades, las arvejas primaverales, las más comunes. También lo mismo, tenemos estos ambientes muy malos como en La Pampa, de promedio de 300 kilos de rendimiento, las 20 variedades de arveja. Y tenemos ambientes, por ejemplo, en Trevelin, esto es Chubut, cerca de Esquel, Perito Moreno, Santa Cruz, donde el promedio está en 6.000 kilos. Entre el mejor ambiente y el peor ambiente tenemos más de 5.000 kilos de diferencia. Entonces, y eso es lo que explica en gran medida las diferencias de rendimiento. Fíjense, Rueda este año, la campaña pasada, con 1.000 kilos. Rueda, el corazón de la legumbre en el departamento de Constitución. ¿Y qué pasó? Bueno, Rueda, la fecha de siembra, se sembró el 8 de agosto porque no había humedad para sembrar. Recuerden todos que el invierno fue muy seco, llovió con la tormenta de Santa Rosa el 30 de agosto, perdón, llovió a fines de julio, el 30 de julio, y los lotes empezaron a sembrar del 8 o 10 de agosto en adelante. Y bueno, en la región núcleo, ¿no? Y ahí tenemos esos resultados. En Pergamino, por ejemplo, se pudo sembrar antes y bueno, tuvimos mejor rendimiento. De Rueda a Pergamino no hay gran diferencia en distancia, 1.000 kilos en Rueda, en Pergamino 3.000 kilos. Doyle, cerca de San Pedro, lo mismo. Se pudieron sembrar en fecha, están en promedio de las 20 variedades, 3.500 kilos. ¿Qué pasa con las variedades? Bueno, entre la peor variedad y la mejor variedad, la diferencia de rendimiento fue de 1.000 kilos contra 5.000 en lo que es diferencia de ambiente.
Estas variedades son mucho más modernas, estas últimas están comerciales o precomerciales, son variedades amarillas y la primer verde aparece por acá. ¿Y eso por qué es? Bueno, básicamente por la característica, el peso de 1000 semillas de estas variedades modernas es mayor y tienen un porte realmente muy, muy interesante que también hace a la elección de cultivar a que sea elegible como cultivar. Los bigotes, esto que ustedes ven, son los rendimientos máximos absolutos de esta variedad en los ambientes. Generalmente pasaron los 7000 kilos en esas localidades que le mostraba que era Perito Moreno, Trevelin, que allí se siembran mucho más tarde, se siembran en septiembre, fin de septiembre, octubre, y tienen días mucho más largos, temperaturas más frescas, y ahí la arveja muestra absolutamente todo su potencial. Esa localidad se hace con riego, se riega para la implantación. Pero nos habla del potencial que tiene la arveja como cultivo. Y ahora a ver el negocio de la arveja, ¿no? Porque también es una parte fundamental en esto del crecimiento del cultivo. Con estos supuestos y estos rendimientos, bueno, esto se hizo en mayo, así que puede que esté desactualizado alguna cuestión, pero la soja de primera rindiendo 35 quintales en esta región, la región núcleo, con un precio de $28 por quintal. La soja de segunda sobre trigo rindiendo 24 quintales con el mismo precio. La soja de segunda sobre arveja rindiendo 30 quintales, que esto es muy normal. En estos años de sequía, la soja de segunda sobre trigo no se cosechaba, o sea, cero, y la soja de segunda sobre arveja daba 1500 kilos. Es muy interesante esta secuencia, el impacto que tiene. El maíz de primera de 10.000 kilos, el maíz de segunda sobre arveja de 10.000 kilos y el maíz de segunda sobre trigo 8.500 kilos. Esto también se ve esta brecha entre el antecesor arveja y trigo en el maíz. Y una arveja de 2.500 kilos y un trigo de 4.500 kilos con estos precios. El precio del trigo está un poco abajo, estos son dólares, y el de la arveja la arveja disponible, bueno, este es el precio a cosecha de la arveja. ¿Cuáles son los márgenes? Bueno, los márgenes, claramente toda aquella secuencia que tenga, fíjense, el peor margen de todos, esto campo alquilado, el peor margen de todos es el de soja de primera, con 35 quintales. Esto el productor ya lo ve, porque cosechó afortunadamente muy buena cosecha, pero no alcanza para pagar todos los gastos, o está ahí en la raya. El trigo soja de segunda le sigue con esos rendimientos. Cuando metemos arvejas superamos ahí en el margen bruto, vamos creciendo si hacemos un maíz de primera, pero el maíz ahora es el que menos o el que más caída de precio va a tener si Estados Unidos tiene cosecha récord. Si hacemos un doble cultivo trigo-maíz, vamos a tener un mejor margen, pero el que lejos que crece y pega el salto es hacer arveja maíz de segunda, arveja de 25 o 30 quintales, maíz de segunda de 10.000 kilos. Es el mejor margen lejos para el productor. Bueno, y ahora, ¿qué tengo que ver en el campo? Bueno, hay cuestiones claves para empezar a tomar medidas en el lote para que el éxito, asegurar el éxito. Primero, bueno, con el tema de maleza, ustedes saben, no hay muchos productos registrados en arveja para control de maleza. Entonces, anticiparse el control mediante el uso de herbicidas residuales en presiembra, en el barbecho, y los que han implantado no dejarse estar y hacer los preemergentes antes de la emergencia, lo antes posible, para arrancar con el cultivo limpio. De tal forma que ahora, especialmente con las variedades invernales que se pudieron sembrar, tenemos las chances de que los herbicidas se incorporen con alguna lluvia, como está pronosticada para hoy o para la semana que viene. Respetar el listado de producto con registro en el SENASA para usar sin riesgos.
tengan en cuenta, hay solo 12 principios activos registrados para arveja. Esto es un tema central. ¿Por qué digo respetar el listado de productos con registro en SENASA? Porque, bueno, también el negocio va de la mano de la calidad. Ustedes saben que los mercados, si bien todo el mundo compra arvejas, nos compran desde África, Asia, Europa, tenemos que ir con calidad para competir. Y la calidad implica que no tenga residuos y manejar el cultivo con la mayor prudencia posible. Vamos a ver algún aspecto, sobre todo en lo que es la parte final del cultivo. Otra de las cosas, si no sembramos invernal y tenemos que sembrar primaveral, es monitorear esto, gusanos blancos. En años muy húmedos, la chance de tener muchos gusanos blancos es menor, porque hay mucha mortalidad natural. Pero ténganlo presente, porque se lleva puesto una gran cantidad de plantas por metro cuadrado, y ustedes saben que la semilla de arveja no es que sea cara en sí, sino que es cara por hectárea, por los kilos que llevan. Estas variedades modernas tienen peso de 1000 semillas de arriba de 250 gramos, o sea que tenemos que sembrar 270, 280, 300 kilos de semillas para asegurar un stand para que después estos bichitos no, nos hagan un desastre. Si tengo mucha densidad de gusano blanco, cambia de lote. El tratamiento de semilla no tiene terápico registrado arveja para el tratamiento de semilla con metoxano y imidacloprid, que son efectivos, pero si la densidad poblacional de gusano blanco es muy alta, es insuficiente. Es necesario intervenir con algún insecticida previo a una lluvia. Y hacerlo ahora que hay chances de lluvia, porque después en julio las lluvias son muy esporádicas y el daño lo hacen desde julio hasta que esa larva empupa. Así que es durante casi todo el ciclo de la arveja. Otra de las cuestiones a tener en cuenta relacionadas con el manejo es el complejo de enfermedades vasculares. Son varias especies, pero fundamentalmente Fusarium. Y es el mismo Fusarium que tenemos en trigo, que tenemos en maíz. Nada más que nosotros por hacer arveja año por medio, cada 3 años, cada 4 años, estamos seleccionando la forma especial que le va a pegar específicamente a la arveja. En años húmedos como este, tiene mayor impacto, mayor severidad en lotes con antecedentes de legumbres. Las pérdidas son cuantiosas, casi, en algunos casos casi totales, hasta 80%. No hay tratamiento químico efectivo pasada la germinación. Todos los que usamos en la semilla protege hasta la emergencia, después ya no protege más. Y si tenemos lotes que vienen de varios años de arveja, para no tener este problema hay que dejar pasar por lo menos 6 a 8 años sin arveja para bajar la presión del patógeno. Esto es una imagen del año 2012, un año que llovió muchísimo en el invierno, y ahí ven ustedes, este lote está sembrado en este sentido, como yo marco en el cursor, y acá hay una línea que divide un lote hecho pelota por Fusarium y un lote a la izquierda que está un poco mejor, no es que esté mejor. Bueno, esto es que acá hubo lenteja el año anterior y acá no hubo nada y no tuvo legumbres en su historia. Bueno, esta es la diferencia que se ve en años húmedos, por supuesto se magnifica el efecto de estos, de la infección de Fusarium en el cultivo de arveja. No hay resistencia genética, no hay variedades que tengan incorporada resistencia como para poder paliar este problema, y la solución viene de la mano de hacer rotaciones más extendidas, digamos que la arveja en un ciclo de 10 años no vaya más de 2 veces. O sea, no podemos hacer como otros cultivos, que nos metemos año por medio o todos los años como hacemos con soja. Bueno, ya para ir redondeando, ¿qué pasa en la precosecha? Bueno, estar muy atento al momento de secar, ni muy temprano ni muy tarde. Y recibimos muchas consultas de cuál es el momento óptimo para desecar. Realmente mucha gente preocupada para ver cuándo puede entrar.
vamos a tratar de dar una idea del momento oportuno. Usar solo desecante con registro, siguiendo las indicaciones de Marbete, eso también es importante. Ustedes saben, Argentina tiene registrado Paraquat, que está altamente observado en el mundo, probablemente lo saquen. Si lo sacan el Paraquat, nos quedamos con muy pocas herramientas para hacer un desecado de la arveja. Y la verdad que el desecado contribuye muchísimo a la calidad del producto cosechado, ¿no? Especialmente en arvejas verdes. Y por favor, nunca mezclen con otros herbicidas o insecticidas en pre-cosecha. Si tienen un problema de, no sé, rama negra adentro de la arveja o un problema de sorgo de Alepo, no mezclen herbicidas con el desecante, porque literalmente es criminal y atenta contra, no solamente indirectamente con el negocio, pero el negocio de todo el país, digamos, porque la credibilidad en los mercados se empieza a perder cuando Argentina ofrece productos de baja calidad. Tenemos que contribuir con nuestro manejo a lograr mejor calidad en los mercados. Y eso va a redundar, no directa, pero sí indirectamente en los precios. Ustedes saben que las arvejas argentinas reciben $50, $70 menos que una canadiense por un tema de calidad, además de otros costos, ¿no? Pero tenemos que ser confiables en la calidad. O sea, que si vamos a desecar, hagamos lo que dice el Marbete para redundar en un producto que sea confiable. Acá les muestro algunas imágenes. Momento óptimo para el secado. Bueno, momento óptimo para el secado, yo tengo que ver el cultivo verde. Eh, virando al amarillo, y si miro en detalle las chauchas, tengo que ver que las que primero se formaron, las vainas, ya están amarillas, perdiendo humedad, esto está en madurez fisiológica, y las últimas ya dejaron de tener ese verde brilloso a un verde opaco, y ese es el momento para desecar, parece muy temprano, pero no lo es. La humedad del grano promedio está alrededor del 40%. Secar más temprano implica perder rendimiento, perder calidad y aumentar la concentración de residuos del desecante en los granos. Desecar más tarde, como en esta imagen, no voy a perder rendimiento, no voy a perder calidad eh, digamos, por los que los residuos en esta etapa van a bajar muchísimo en el grano, pero va a suceder que si es una arveja verde y estuvo 15 días, por esto que yo les comenté al principio, de que celó una y tuvo que rebrotar, y si esperamos estas para desecar, estas que ya estaban secas de hace una semana atrás, por efecto del ambiente, vamos a mostrar la otra imagen, por efecto del ambiente, de la humedad, de alguna lluvia y del sol, se blanquea. Una arveja verde se blanquea completamente, perdiendo muchísima calidad. Y eso hay que tenerlo en cuenta. En fin, para redondear y concluir con este webinar, comentarles, ¿no? Bueno, la arveja es cultivo que ofrece beneficios a las rotaciones y a la rentabilidad del sistema, ya lo vimos con los márgenes. El mercado de genética en Argentina está actualizado y tiene opciones alternativas de muy buen comportamiento, muy buen rendimiento, y se ha pegado el salto el año pasado con estas variedades invernales, concretamente con Aviron, en reemplazo de lo que era Viper. A Viper hay que decirle gracias y dejarla de sembrar porque salvo que se la dé a los bichos, los novillos, en el mercado internacional, la Viper, que ya no es más Viper porque es una población prácticamente, no nos hace quedar muy bien como mercado oferente de arveja en el mundo. Aprovechar las oportunidades de negocio que ofrecen el mercado para iniciarse. Aquel que no conoce el cultivo y quiere probar, que se arrime a una de estas cooperativas que tienen trayectoria y tienen genética y tienen la comercialización, incluso hasta tienen un precio a cosecha que ya lo fijan.
lo cual no es menor en un país bueno, que está lejos de los grandes mercados y que los costos de exportación por ahí son mayores. Como toda especialidad, y esto es una specialty, la rentabilidad va de la mano de la calidad, así que eh, por ahí uno dice, bueno, me rindió 4.000 kilos, pero se me blanqueó porque llegué tarde con el desecante. Bueno, hace de cuenta que te rindió 1.500 kilos, porque lo que tenemos que hacer es todo el proceso bien para llegar con la arveja verde, por ejemplo, para que valga esos $300, tiene que estar verde, no tiene que estar blanqueada, no tiene que tener flor mora, que es un defecto de segregación genética por usar semilla con muchos años de multiplicación, etcétera. La calidad es importantísima. Y no tiene un manejo complicado, en realidad, no mucho más complicado que un cereal, pero hay aspectos clave que hay que conocer y prestarle atención, para asegurar todo el proceso y que el cultivo sea un éxito. Bueno, yo me quedo acá. Ahora terminar de agradecerles y le doy paso a Loisa. Este, Vamos a dejar de compartir para continuar con este webinar. Bueno, no sé si al momento hay alguna pregunta, la pueden ir haciendo en el panel y las vamos contestando. Eh, si están viendo ahí la presentación. Bueno, en primer lugar, bueno, destacar el valor de los cultivos invernales. Eh, Hoy Argentina dedica más del 50% de la superficie agrícola a la soja. Hay regiones del país que inclusive ese número es superado, llegando casi al 80% del monocultivo en la rotación anual. Y bueno, pese a que es una estrategia que hasta el momento venía generando una rentabilidad a corto plazo, no podemos perder de vista de que este cultivo o esta práctica degrada los suelos, aumenta la presión de malezas y de enfermedades y sobre todo que reduce la eficiencia de los recursos en el sistema. Entonces, bueno, creo que una alternativa es empezar a incorporar en los sistemas rotaciones con cultivos de invierno con un valor agregado que, como venía hablando Gabriel, aportan fijación biológica al sistema, mejoran la estructura del suelo, rompen el ciclo de las enfermedades y de las malezas, especialmente en lo que es maíz y soja, y por el otro lado también nos aporta mayor cobertura durante el invierno, que eso disminuye por un lado la erosión, aumenta la infiltración de agua y conserva la humedad en el perfil. Eh, Nosotros desde Barenbroek ofrecemos un balde de inoculante que es para legumbres, sirve tanto para arveja, bici y lenteja. Toda nuestra tecnología, como bien lo dice ahí, es la tecnología bioprotectora TBP, que es formulado en nuestros laboratorios de biológico y representa para nosotros una evolución y una optimización en los procesos, básicamente porque nosotros lo que tratamos de hacer con la formulación propia es asegurar la calidad fisiológica de las bacterias. El inoculante sale con no menos de 1 por 10 a la 9 unidades formadoras de colonia por mililitro a la fecha de elaboración, que eso es muy importante, brindarle al productor una garantía que el producto sale en las condiciones óptimas. Y eso va a ser muy importante para asegurar una buena nodulación. Y por el otro lado, también, que bueno, como ven, viene para 3 cultivos, los microorganismos que nodulan son los mismos. Y bueno, y también darle hincapié a que la empresa hoy tiene 3 unidades de negocio. Me parece que una unidad de negocio va de la mano de la otra. Nosotros consideramos de que Barenbro hoy ofrece biosoluciones, porque además del sustento de todo lo que los aportes que dan los biológicos, que son muy buenos, también tenemos que considerar
la incorporación de cultivos de cobertura en los sistemas. De esta manera, Barenbro estaría ofreciéndole soluciones biológicas, innovadoras, de manera de que se pueda mejorar los recursos naturales, mejorar la estructura de suelo y por el otro lado generar cultivos que sean resilientes, tanto para las condiciones variantes del clima, como venimos viendo, como también para las situaciones también de enfermedades. Eh, bueno, algo mencionó Gabriel, pero quería darle la importancia al requerimiento del cultivo. Decimos que la arveja requiere entre 35 a 50 kilos de N por tonelada. Eh, Ahí lo que figura es los últimos resultados de la Red Nacional de Cultivares de Arveja en la campaña pasada, 24-25, y como verán, en promedio esta campaña fue una situación mejor. Los rindes, dependiendo de la zona, pueden variar o del cultivar entre 2.000 y 3.000 kilos. Para ser más eh, reales, pusimos un valor promedio, hagamos de cuenta que la vicia nos va a rendir alrededor de 2.500 kilos por hectárea. Bueno, estaríamos diciendo que ese cultivo requiere entre 87 kilos y medio a 125 kilos de N por hectárea. Si nos basamos en la idea y en los datos bibliográficos, la fijación biológica puede llegar a cubrir entre un 60 o un 80% de esa necesidad de nitrógeno, lo que significa que el cultivo a través de la fijación biológica puede estar cubriendo entre un 55 a 100 kilos de N por hectárea. A su vez, el INTA tiene cuantificado de que en ensayos de inoculación el diferencial de rinde puede superar el 30% en suelos que no hubo historia del cultivo. Entonces, si vamos a los beneficios de la inoculación, no solamente nos cubre los requerimientos del cultivo, sino que disminuimos el uso de fertilizantes de síntesis. Es una práctica que es amigable con el medio ambiente, aumenta la sustentabilidad del rendimiento, y lo otro que es muy importante es que la relación del beneficio-costo es altamente positiva. Ahora más adelante vamos a tirar en números, pero hay que tenerlo en cuenta. Esta es la presentación de nuestro inoculante. Es un balde que viene para tratar 2.000 kilos de semilla. Y por el otro lado, hacer hincapié, como mencionaba Gabriel, al valor en el tratamiento del fungicida. El fungicida lo que va a hacer es darle la garantía, el arranque al cultivo, y por el otro lado darle la protección a enfermedades del suelo y de la semilla. Dentro de nuestro cura semilla, nosotros lo que estamos ofreciendo es a Kaiser. El principio activo es fluoxetinil al 2,5 y metalaxil M al 1%. Como verán, por un lado, el fluoxetinil es un fungicida de contacto, por ende, eso nos va a dar excelente persistencia en la semilla. Nos cubre todo lo que es hongos del suelo, como puede ser Botrytis, Fusarium y Rhizotognia, y por el otro lado el metalaxil M, que es un fungicida sistémico, que es absorbido por la semilla y por la plántula en crecimiento, y aquí estaríamos cubriendo todo lo que es Pythium y Phytophthora. Por el otro lado, también mencionar de que nosotros a toda nuestra línea de biológicos recomendamos el uso de protector. El protector que es un producto que es formulado para proteger y darle viabilidad a las bacterias. Mejora la adhesión, la supervivencia de la bacteria en la semilla y mantiene la actividad del inoculante por más tiempo. Es una protección física. Y en lo que conlleva la formulación, nuestro protector ha sido mejorado con cobalto y molibdeno. El cobalto, que es esencial para lo que es la síntesis de la hemoglobina,
que es clave en la fijación de nitrógeno, y por el otro lado el molibdeno, que es el componente de la nitrogenasa que participa en las reacciones tanto metabólicas como químicas. Nosotros como empresa quisimos también mejorar en todo lo que fue la línea de biofertilizante y ahí estamos trabajando con lo que le llamamos las bacterias promotoras de crecimiento, que básicamente son microorganismos que se aplican a la planta para mejorar la eficiencia de nutrientes, la tolerancia a estreses abióticos y darle atributos de calidad. Dentro de cuáles son sus funciones, bueno, lo que hacen estos microorganismos, que son bacterias que habitan en el suelo, que colonizan activamente las raíces y actúan en sinergia, de forma directa o indirecta, en consorcio. Lo que hacen estos microorganismos es producir fitohormonas, entre ellas citoquininas, auxina y gibrelina, y estimulan el crecimiento radicular. Entonces la planta está en mejor condición para ser eficiente en el uso del agua y los nutrientes del suelo. Dentro de estos microorganismos hay algunos que también son fijadores de nitrógeno de vida libre, otros solubilizan el fósforo disponible del suelo. Eh, Hay quienes también actúan como remediación edáfica. ¿Qué significa eso? Que mejoran la estructura del suelo, la infiltración y la aireación del suelo. Y hay otros que también actúan produciendo sideróforos, que es, por ejemplo, que secuestran hierro y la dejan disponible a la planta. Para entrar más en detalle, la empresa hoy, por un lado, tiene lo que es la línea de productos biológicos Palaversich Turbo, que en este caso combinan, por un lado, lo que es el Azospirillum brasilensis con la Pseudomonas. Eh, Son dos consorcios microbianos que en el caso de Azospirillum actúa fijando nitrógeno, produciendo fitohormona, y en el caso de la pseudomona actúa no solo solubilizando el fósforo disponible en el suelo, sino también actuando como biocontrolador. Más allá de eso, bueno, quisimos adaptarnos a la tendencia del mercado eh, y bueno, hoy tenemos también la opción de tricoderma y de bacillus. En el caso de tricoderma, además de actuar como promotor de crecimiento, tiene la función de actuar como biocontrolador y su forma de actuar como biocontrolador viene de distintas formas. Por un lado, como micoparasitismo, que hace este hongo, tiene la capacidad de atacar a otros hongos patógenos, como puede ser el Fusarium, Rhizotonia o Pythium, perfora la pared celular del patógeno, la digiere a través de enzimas y este ataque lo que hace es reducir el patógeno en el suelo y en la rizósfera. Por el otro lado, también actúa compitiendo por espacio y por recursos, de manera de que usa el nicho que podría utilizar el patógeno, produce antibiosis, que es él lo que hace es secretar sustancias antifúngicas, y eso inhibe el crecimiento del hongo patógeno sin dañar a la planta. Y por el otro lado, genera la inducción de resistencia sistémica, que es generar una defensa natural en la planta, de manera de que la planta esté en mejor condición para el ataque de los patógenos. Y bueno, y en el caso de Bacillus, año a año siempre la tendencia del mercado es pedirnos nuevas opciones. Bacillus surge como un plus más, donde Bacillus, por un lado, es una bacteria benéfica que también tiene la acción tanto de PGPR como de biocontrolador. Eh, Te da más versatilidad porque ella puede sobrevivir en condiciones más extremas y tiene por el otro lado un amplio espectro de acción. Esto es
en esta última campaña participamos, venimos ya desde hace tiempo trabajando con Ariel en lo que es evaluación tanto de arveja como de lenteja. Este año quisimos participar aún más en sitios de lo que es la red de evaluación, así que estuvimos en Pergamino, en Coronel Dorrego y en Tres Arroyos, sin entrar demasiado en detalle en números. Sí, importante destacar, bueno, dentro de lo que fue la evaluación, nosotros quisimos siempre tener como testigo a la semilla tratada con Kaiser por el valor del cura semilla. Luego, la idea de la empresa es siempre ir incorporando cada uno de estos paquetes tecnológicos y poder demostrar al productor cómo a medida que le vamos incorporando la línea de biológico, en este caso de PGPR, el resultado en rinde se ve reflejado. Vemos que no hubo una tendencia en el sentido de que cada zona tuvo un rinde como manifestó Gabriel, pero cuando le agregamos el curasemilla con el inoculante tiene un plus en kilos. Lo mismo es cuando le agregamos la opción de turbo, que en este caso es la adición de azospirilo y pseudomona. Pasamos del testigo a 245 kilos más. Hay zonas como en la situación de Pergamino que inclusive fue mayor, fue a 500 kilos más. Y cuando a eso le agregamos a tricoderma como opción plus de como biocontroladora o PGPR, sube aún más el rinde. Por el otro lado, de que tenemos cuantificado que la inoculación con Rhizobium genera un diferencial de rinde de alrededor de un 10 a un 20%. El uso de un buen curasemilla, en este caso Kaiser, como fungicida, te da un plus de un 10% más. La coinoculación con PGPR puede variar de un 8 a un 25%. Y también el valor de la inoculación en aquellos lotes sin historia te puede generar un diferencial de alrededor de 450 a 1.100 kilos por hectárea. Eh, Yendo a números, que me parecía importante, eh, más allá de lo técnico, el productor muchas veces las tecnologías las incorpora cuando sacamos números y los números dan buenos resultados. Eh, bueno, en un primer lugar, si nosotros fuéramos con la última tecnología que desde el área técnica recomendamos, que es la incorporación de la inoculación con el uso de los PGPR más el curasemilla Kaiser, estamos hablando de un costo de $5 la dosis, o sea que $5 el costo para 50 kilos de semilla. Si consideramos una densidad de siembra que puede rondar entre 170 a 300 kilos, nosotros hicimos los cálculos para una densidad promedio de 235 kilos. El costo por dosis por hectárea estaríamos hablando de $23,50. El valor de la arveja hoy, la tonelada está a $358 la tonelada. Considerando un diferencial de rinde, como les mencionaba recién, de que con esta tecnología podríamos mejorar un 10%, o sea que en un rinde promedio de 2.500 kilos pasaríamos a 1.250. La ganancia bruta estaríamos hablando de $89,50 por hectárea. O sea que si nosotros la tecnología nos vale $23,50 y la ganancia neta sería de $62 por hectárea. Eso lleva a que el retorno de la inversión sería de $280. 280%, disculpe. Esto lo que demuestra es que adoptar este tipo de prácticas tecnológicas, por un lado, son eficientes, no solo son accesibles, sino que son altamente rentables. Eh, Creo que la innovación en el agro hoy lo tenemos que ver que no sea un costo, sino que es una inversión estratégica que no solamente potencia la productividad, sino que le da sustentabilidad al sistema. No sé si quieres algo acotar, Gabriel, que hoy tú me hablabas de
con respecto a la... Sí, el tema que vos pones ahí, un retorno eh, de apenas 250 kilos por inocular, pero eso es la situación donde vos tenés un campo que viene con arveja en la secuencia. Si no venís, si venís de un campo que nunca tuvo arveja, lo cual te va a beneficiar mucho desde el punto de vista sanitario, la inoculación, el impacto en rendimiento puede llegar a ser de hasta 2.000 kilos por hectárea. Es mucho mayor el retorno. Ese es el retorno para, digamos, es lo mismo que la soja. La soja probablemente inocular te da 250 kilos más en esta región que es sojera por excelencia. Pero te vas a un campo por primera vez que le metes soja y las diferencias son mucho más marcadas, ¿no? La relación del nitrógeno que mete la plata adentro con el rendimiento es directa, explica el 90% del rendimiento. O sea, el nitrógeno tiene que estar, sí o sí. Tenemos ensayos donde fertilizamos con nitrógeno y sin inocular, 300 kilos de urea, 150 unidades de nitrógeno, el rendimiento era igual que el inoculado, exactamente igual. Y por supuesto, el testigo rindió bastante menos. O sea, y el costo de 300 kilos de urea en relación al costo del inoculante, nada que ver. Tal cual. Bueno, creo que hay alguna pregunta. A ver. O la consulta para Gabriel. ¿Cree que habría que tener un recaudo si hubo vicia en la rotación? Vicia maíz. eh, Sí, me imagino que viene por el lado de la cuestión sanitaria. Sí, y después dice probablemente. cómo ve también la aplicación de gibrelina sobre el cultivo. Bien, la aplicación de gibrelina en sí es una práctica que se venía haciendo para mejorar el porte, en cierta medida para mejorar el porte de cosecha. No es el impacto en el rendimiento lo más importante. Sin embargo, estamos haciendo revisiones bibliográficas acá en la agencia del INTA de Arroyo para evaluar, porque la giberelina en el periodo crítico estaría ayudando en cierta medida dentro de un rango de temperaturas a capear los periodos de altas temperaturas. Cuando digo alta temperatura es cuando estamos en 30, 32 grados, no cuando estamos en 36 grados. ¿Para qué? Para ayudar a que se fecunden mejor los óvulos, no haya muerte. Eso es algo que, bueno, se ha estudiado, está en la bibliografía, pero no lo hemos podido probar en el campo y es un desafío que tenemos para ver si la giberelina, pero no solo una aplicación, probablemente haya que hacer más de una aplicación de floración en adelante y esto es meramente experimental. El impacto en rendimiento, nosotros no medimos ningún impacto en rendimiento por la giberelina aplicada con el objetivo de incrementar el porte. De hecho, hoy hay variedades de arvejas, sobre todo estas que más rindieron en la red, que son una pared, parecen, o sea, son 50, 70 centímetros de canopeo erecto hasta el momento de cosecha. Es una maravilla cosechar eso. Eh, y por lo tanto, no requiere de nada para extraño o ninguna aplicación para mantener el canopeo erecto. Ya de por sí son arvejas que mantienen muy, muy, muy erecto el canopeo con una estructura muy superadora a lo que estábamos acostumbrados. Bueno, Gabriel, a ver si hay alguna otra pregunta. En suelos con parte por millón de fósforo bajo, ejemplo 4 o 5 partes por millón, ¿qué fertilizante y cuánto recomendás usar además de la inoculación? Bueno, en ese caso yo iría con
el máximo posible, 100 kilos de monomónico, porque enseguida la arveja como que se satura. El requerimiento de fósforo de arveja no es tan alto como el de soja. El de soja, recordemos, para tener una comparación, ¿no? El de soja es de 7 kilos por tonelada de grano y la arveja es 4 kilos por tonelada, o sea que con menos. Entonces, aplicar una concentración mayor, una dosis mayor de un fertilizante con alto contenido de fósforo, suficiente como para saturar esa deficiencia, cubrirla y bueno, y por supuesto el inoculante. Recuerden esto, si es posible, en líneas separadas o a mayor profundidad, de tal forma de que el fertilizante no me afecte la viabilidad de la bacteria. Bárbaro. Bueno, muchas gracias, Gabriel, y a todos los que se hicieron un momento de poderse conectar. Creo que fue muy interesante, previo a una campaña, refrescar toda esta información y más con alguien tan grato y que tiene tanto conocimiento en el rubro como tú, Gabriel. Así que, Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes. Les dejo un saludo y bueno, yo estoy en el INTA, así que mientras estemos, a disposición. bárbaro, que andes bien. Saludos. Adiós.